Las fauces de Dios capítulo 2. Bueno, estaba pasando la tarde leyendo historias de terror en línea, que para mí suelen ser hilarantes, cuando me topé con una extraña. La URSS encontró algo inquietante bajo el Pacífico. Intrigante. Cuando terminé de leerlo, decidí escribir una publicación propia. Me sorprendió que uno de esos pobres bastardos en el submarino todavía estuviera vivo. A diferencia de lo que dijo el comandante retirado Lukashenko, y sí, sé que eres tú, Lukashenko, no quedan pocos de nosotros. Solo hay una persona, el mismo Lukashenko. ¿Cómo sé todo esto? Mi nombre es Peter Levjev, y yo era el oficial de la KGB encargado de supervisar y luego censurar toda la información relacionada con el gran fósil del Pacífico Norte, o como lo llamaban, las fauces de Dios. Todos los miembros de esa tripulación, excepto Lukashenko, se suicidaron o fueron ejecutados. Si la Unión Soviética todavía existiera, simplemente mencionar todo esto sería suficiente para una década en Siberia, pero ahora las cosas han cambiado. Primero, estoy jubilado. En segundo lugar, ya ni siquiera vivo en Rusia. Todo el país se ha convertido en un estado mafioso masivo y me fui mientras aún podía. Tercero, el Estado ruso ya me quiere muerto de todos modos porque no me permitieron irme exactamente, así que no creo que importe. Vamos a empezar desde el principio. El descenso a las fauces de Dios sucedió y apenas escaparon con vida. Esto se puede leer en la publicación de Lukashenko. Después de la expedición fue cuando me hice cargo. El alto mando estaba muy perturbado por los informes, pero no fue entonces cuando decidieron detener las pruebas. En total, se realizaron 4 expediciones al Gran Fósil del Pacífico Norte. El primero, sobre el que ya escribió Lukashenko, y luego otros 3 encabezados por la Secretaría de Ciencias Alternativas, una oscura rama de la KGB encargada de investigar posibles fenómenos paranormales. La segunda y tercera expediciones tuvieron más éxito que la primera. Pudimos estimar la edad de la criatura en aproximadamente 2.000 millones de años. Las pruebas dentro de las fauces mismas confirmaron 2 hechos interesantes. Una vez que cualquier objeto suficientemente grande entraba en él, los dientes se cerraban gradualmente, bloqueando las salidas, y el agua se reemplazaba lentamente por ácido fluoroantimónico, pero las pruebas demostraron que este periodo de reemplazo, que en la primera expedición duró casi 2 meses, se redujo a 1 mes durante la tercera expedición. El análisis geotérmico posterior concluyó que había una criatura viviente excepcionalmente grande conectada a las fauces, 30 millas por debajo del nivel del mar, en lo profundo de la fosa. Esta criatura estaba de alguna manera conectada a los dientes, incluso si ya no estaban vivos por sí mismos. La segunda expedición creía que había zarcillos subterráneos conectados a los dientes, pero no se presentaron pruebas. Sin embargo, es discutible si los dientes no estaban realmente vivos. Esto se debe a una razón simple. El primer submarino pudo salir reventando uno de los dientes con un torpedo. La segunda expedición tuvo que utilizar 4 torpedos. El tercero usó alrededor de 20. Pero el cuarto submarino nunca pudo salir. ¿Entiendes a lo que me refiero? No solo los dientes fosilizados se fortalecieron de alguna manera, sino que los dientes destruidos fueron reemplazados por completo cuando entró una nueva expedición. El Politburó quedó fascinado con estos dientes. Si pudiéramos encontrar una manera de usarlos, de investigarlos, tendríamos los tanques más fuertes del mundo. Fortalezas que serían indestructibles. Ciudades a prueba de misiles. Y nuestros trenes nunca necesitarían mantenimiento porque su estructura volvería a crecer. Por eso, en octubre de 1983, 6 meses después de la primera expedición, se puso en marcha el proyecto MOU. Para garantizar el secreto, toda la información relacionada con el proyecto se enviaba por helicóptero en cartas a un oficial de la KGB en Vladivostok, quien hacía resúmenes semanales y los enviaba a Moscú. Yo era este oficial. Project MOU fue un proyecto ambicioso. La plataforma petrolera se transformaría en la puerta de entrada a una enorme estación submarina, donde se perforaría el suelo y se estudiarían los dientes y sus componentes, y si fuera posible, incluso se extraerían. Habría cerca de 1.000 trabajadores y 50 de los mejores científicos del mundo. El país. En retrospectiva, esta fue una idea muy tonta.
El costo fue exorbitante y los científicos fueron presionados para proporcionar resultados lo más rápido posible, causando muchos accidentes y arriesgándose a tomar medidas apresuradas e inseguras. Una apuesta del Politburó de que la ganancia sería tan grande que compensaría las gigantescas pérdidas. Bueno, al final, toda esta operación terminó siendo un pequeño factor en el colapso de la Unión Soviética debido a las pérdidas masivas. Algunos incluso lo llamaron Chernóbil del Este. Al principio, todo era bastante aburrido. Cada 2 días, el director Pushkin me enviaba una nueva carta. Camarada Lebedev, ayer se terminó una nueva sección del túnel submarino. Camarada Lebedev, hemos extraído nuevas muestras de los dientes 15. Camarada Lebedev, las operaciones de perforación han comenzado en el sector que sea. Sí, todo fue terrible, terriblemente aburrido durante los primeros meses. Lo único malo era que los trabajadores y científicos estaban reportando pesadillas, pero ese efecto secundario ya se sabía y creíamos que era derivado del aislamiento. Si tan solo se quedara lo único malo. Fue en el día 19 de febrero de 1984 cuando las cosas cambiaron. El piloto del helicóptero que cada 2 días iba allí con provisiones y sacaba las cartas me dijo que la última vez que estuvo allí, todo el complejo aparentemente estaba abandonado. Al día siguiente fui personalmente con un helicóptero militar a verificar lo que estaba pasando. Esperaba que todos estuvieran en los túneles submarinos cuando llegó el piloto, pero en mi mente sabía que algo andaba muy mal. Al llegar confirmé lo dicho por el piloto. La totalidad de la antigua plataforma petrolera estaba vacía, como si todos hubieran sido evacuados de repente. Cuando usamos el ascensor para ir al puesto submarino, nos esperaba una escena violenta. En el corredor principal había cientos de cuerpos, algunos de ellos en avanzada descomposición. Como si hubieran estado muertos durante semanas. Caminando entre los cuerpos, había personas desnudas, cubiertas de corales, algas y sangre. El director Pushkin estaba en medio de esta locura, usando un taladro para perforar los ojos de un trabajador al azar, que estaba siendo retenido por otros 2 hombres cubiertos de algas. No perdí el tiempo tratando de entender lo que pasó. Inmediatamente ordené a mis hombres que dispararan a todos los que se movieran. Luego corrimos de regreso al elevador, y tan pronto como salimos de la antigua plataforma petrolera, disparé personalmente a los cables. Lo siguiente, entré en la oficina del director y tomé su computadora. Después de eso, nos fuimos lo más rápido posible y usamos las armas del helicóptero para bombardear la antigua plataforma petrolera hasta que se derrumbó en el océano. Mientras caía, pudimos escuchar, incluso con las explosiones y los fuertes ruidos del helicóptero, un gruñido gigantesco proveniente de las profundidades del mar. Tan pronto como regresé a Vladivostok, encendí la computadora del director. Había videos de las cámaras de seguridad. Estos corales y algas habían estado creciendo en las personas que trabajaban allí durante semanas. No había una sola cita médica registrada para verificar lo que les estaba pasando a todos. Más del 90% de todos los que estaban allí tenían estas cosas de la vida marítima en todo el cuerpo. Las únicas personas que no lo hicieron fueron aquellas que solo se quedaron en la antigua plataforma petrolera, y rara vez, si es que alguna vez, fueron a los túneles submarinos. Pero no fue solo eso. Durante semanas habían estado matando gente con taladros y picos, y luego caminando sobre los cuerpos, como si nada. Como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Nadie miró siquiera los cuerpos, como si fueran invisibles. Estos asesinatos ocurrieron al azar. En un momento estaban trabajando juntos, luego perforaban el cerebro de alguien y luego volvían a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero lo peor de todo no eran los humanos. Eran los demonios con forma de coral que deambulaban por los pasillos de las secciones submarinas, a veces a plena vista, y nadie los notaba. Cada vez que uno de ellos caminaba por uno de los túneles, poco después ocurría un asesinato. Inmediatamente, le pedí ayuda a mi supervisor. Organizó un vuelo para mí a Moscú al día siguiente y tuve que ir ante el Politburó. Ese fue quizás el momento más tenso de mi vida. Estuve en tiroteos, luché en Afganistán, investigué otros fenómenos paranormales, incluso me infiltré en el servicio secreto chino antes, pero eso fue difícil.
Y tuve que decirles, he destruido el acceso a la instalación, porque la cosa de ahí abajo de alguna manera estaba corrompiendo a los trabajadores. Las imágenes muestran que extraños seres peces se estaban infiltrando en el puesto de avanzada, y la gente ha estado muriendo durante semanas sin que nadie se dé cuenta. El secretario general Chernenko, que había sido llevado del hospital a la reunión y estaba furioso, me dijo, ¿estás diciendo que destruiste la entrada a un centro de investigación que nos costó miles de millones de rublos porque los peces demonio estaban matando a todos, y que nadie se dio cuenta? Por suerte, había traído la computadora del director y les mostré todo. El Politburó estaba tan horrorizado como yo cuando vi las imágenes por primera vez. Chernenko luego dijo algo como, si esto se filtra, la población ya no confiará en nosotros. Incluso si el director Pusinkin no te dijo lo que realmente estaba sucediendo, era tu deber mantenernos informados si fallaste. Escúcheme, agente Levjev, y escúcheme muy bien. Eliminarás cada rastro, cada documento, todo lo que pueda decir que sucedió la operación Fauces. Perdí la cuenta de cuántos papeles quemé, cuántas computadoras desmantelé, cuántas personas soborné. A cuántas personas he silenciado. Y no voy a mentir. Esta fue la parte más fácil. Las cosas se volvieron realmente difíciles de encubrir después del incidente de Petrova a principios de 1987.